Siguiendo con nuestro martes de divulgación científica, hoy día 11 de noviembre del 2025 tenemos el tema corrección de secuela de enoftalmos por fractura de piso de órbita con injerto óseo en paciente pediátrico, reporte de un caso. Tenemos como expositora a la doctora Eva Sotelo González. Ella es médico cirujano por la Universidad Ricardo Palma, es médico especialista en cirugía cabeza y cuello y maxilofacial por la Universidad Nacional Federico Villarreal e hizo su residencia de cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Hizo un fellowship en cirugía cráneo-maxilofacial en el Hospital del Trabajador de Santiago de Chile. Y desde el año 2023 elabora como especialista en cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial en el Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja. Doctora Eva Sotelo, buenas tardes, bienvenida, puede continuar usted. Buenas tardes, doctor. A ver, un segundo. Ujú. ¿Se ve la presentación? Sí, otra. Ya. Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy les voy a comentar sobre un reporte de caso de un paciente que tuvimos la oportunidad de manejar en la institución. El título de este reporte es La corrección de secuela de enoftalmos por fractura de piso de órbita con injerto óseo. Bueno, en un paciente pediátrico. Entonces, antes de comentarles específicamente sobre el... ¿Se sigue viendo la presentación? Sí, ya. Antes de comentarles sobre el caso, vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es en sí una fractura de piso de órbita, cuáles son las alternativas quirúrgicas que tenemos de manejo y por qué se tomó la decisión de, en el caso de esta niña, realizar un injerto óseo. Entonces, primero, la fractura de órbita en pediatría es menos frecuente que en adultos. Principalmente esto es debido a que la inmadurez del esqueleto del niño le otorga protección. Al tener más suturas que aún no han terminado de cerrar y más parte cartilaginosa, le va a dar más resistencia ante traumas. Se dice que aproximadamente le afectan dentro de todas las fracturas del macizo facial, solo un 20 o el 30% pertenecen a fracturas de órbita. Ahora, dentro de esa fractura de órbita hay partes de la órbita, ¿no? Que puede ser el techo de la órbita, el piso de la órbita, la pared lateral o la pared interna. Hay que recordar que la órbita es la región ósea en donde el globo ocular reside. Y este porcentaje de 20 a 30% está incluyendo cualquier parte de la órbita, ¿no? Cualquier parte de las caras de la órbita. Ahora, dentro de estas, la más frecuente que se va a fracturar en niños, como estamos conversando, puede que sea la pared lateral, pero esa casi nunca tiene necesidad quirúrgica porque no da sintomatología. Eso es versus el caso de la paciente, que en general es todas las fracturas a nivel del piso de la órbita, sí tienen alto riesgo de tener complicaciones y sobre todo de tener sintomatología en el paciente y por ende la necesidad de cirugía. Los principales síntomas que vamos a presentar o que vamos a ver en el niño es la diplopía, que es la visión doble, la limitación de los movimientos, sobre todo en la mirada hacia arriba, y en algunos casos, que es el 4 a 9%, el enoftalmos. El enoftalmos en sí es una asimetría a nivel visual. Cuando uno evalúa al paciente, se va a ver que el ojo afectado, porque casi siempre las fracturas de órbita son unilaterales, se va a ver que la órbita afectada, al estar fuera de posición, el globo ocular cae y se ve una simetría. Ahora, este enoftalmos casi nunca se produce desde los primeros días del evento. ¿Por qué? Porque debido a que va a haber un trauma, va a haber inflamación, edema, aumento de volumen, hasta puede que haya un poco de sangrado. Esto oculta el enoftalmos porque el espacio donde la órbita ha cambiado de posición está ocupado por esta secreción que puede ser sangrado o por la misma inflamación. Entonces, el enoftalmos muchas veces es una consecuencia ya tardía que se puede identificar cuando ya ha pasado esa etapa inicial, donde ya no hay inflamación, donde ya
sea reabsorbido si es que ha habido algún tipo de sangrado o otro tipo de secreción. Entonces, en general, se encuentra este noftalmo solo en el 4 al 9% de todos los casos, que ya hemos dicho, ¿no?, que en general son pocos versus a los otros tipos de fractura a nivel del macizo facial. Ahora también hay que hacer la salvedad que para que se produzca una fractura de órbita, debido a esa protección que tienen los niños por la inmadurez del esqueleto, casi siempre, en caso en que se produzca, va a ser por un impacto, por un alto impacto, ¿no? Puede ser accidentes de tránsito o un golpe contuso en la zona, y también principalmente es de manera asimétrica. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la imagen de arriba vemos la limitación a la visión superior. En este caso, este niño tiene una fractura de piso de órbita del lado izquierdo. Por eso es que en esta imagen es una toma de un video donde se le solicita, ¿no?, que haga la mirada hacia arriba, y se ve como el lado derecho no hay ningún problema, pero en el lado izquierdo no lo consigue. Eso se produce debido a que hay un atrapamiento muscular. El músculo que se va a encargar de dar la movilidad de la visión hacia arriba se encuentra atrapado dentro del trazo de fractura del piso de la órbita. Ese es uno de los síntomas que se producen desde el inicio, y también uno de los más molestos porque el paciente lo va a notar, ¿no? Ahora, con respecto al enoftalmos que también estábamos describiendo, esa es una imagen donde se puede identificar cómo se ve. A simple vista da la impresión que tuviera un ojo más pequeño que el otro, pero ahí el problema no es el globo ocular, sino la órbita. La órbita, al haber aumentado su volumen, hace que el globo ocular caiga, y por eso se ve una asimetría. Ahora, esto es más fácil de identificar cuando hacemos esta vista. En esta vista se ve como un ojo está más debajo que el otro, y eso casi siempre también se va a producir cuando hay una fractura a nivel del piso de la órbita. Hay diferentes estudios donde identifican cómo tomamos la decisión de cirugía, ¿no? Si solamente es la sintomatología, si también va a depender de cuán grande sea la fractura, si hay atrapamiento muscular, si se puede calcular eso mediante imágenes. Entonces, algunos artículos lo que nos proponen es que si uno saca el volumen de ambas órbitas y la diferencia es mayor de 1 cm3, ese paciente debería ir sí o sí a cirugía. Ahora, ¿por qué hay de repente ese reto en decidir si es que se opera o no? Porque puede que en los primeros días, como les comentaba, debido al edema, inflamación, sangrado o otras razones, no se encuentre síntomas. Pero si vemos en la fractura que es un trazo que está muy desplazado, vemos que la grasa periorbitaria está saliendo de su espacio, y también si se puede hacer el cálculo a nivel de volúmenes, eso ya nos debería ir orientando a que el paciente sí va a requerir cirugía. ¿Por qué? Porque también otra posibilidad es solo la observación. Entonces, como les comentaba, el tratamiento, uno puede ser observación. ¿En qué caso? Puede ser cuando el trazo de fractura está mínimamente desplazado, el paciente no tiene sintomatologías, la movilidad ocular está conservada, no se ve extravasación de ninguna estructura que debería estar dentro de la órbita por debajo de la misma. Y también esta observación va a tener un tiempo, ¿no? Porque todos estos síntomas que estamos comentando o estas molestias deberían resolverse dentro de los primeros 5 a 7 días como máximo, que también debería ser el tiempo en el que ya se toma la decisión de si pasamos a cirugía o si se continúa una observación. ¿Por qué? Porque en la observación igual hay que verificar que ese hueso vaya consolidando bien y que no vayan a aparecer complicaciones en el futuro como el enoftalmos que ya hemos descrito. Entonces, cuando realizamos la cirugía, el procedimiento consiste en una reducción de los trazos de fractura, o sea, se reacomoda el hueso, y en este caso hay que fijarlo, y hay diferentes objetos que podemos utilizar o diferentes injertos que se pueden utilizar. En pacientes adultos, lo que más se utiliza es la malla de titanio. Las paredes de la órbita son huesos muy delgados, entonces no van a soportar un peso de placas y tornillos de alto perfil. Entonces se utiliza una malla que es muy delgada y tornillos también que son muy pequeños. El objetivo es liberar todo el tejido que pueda haber quedado atrapado, reposicionar el hueso, y para asegurarnos que se consolide en la posición correcta o que no haya movilidad del mismo o que no se vuelva a extravasar el tejido, es que se pone una malla. Ahora, ¿esto por qué puede ser? Porque, como les digo, al ser las paredes tan delgadas, a pesar que el hueso ya esté en su posición, puede que haya fragmentos libres, ¿no? Que no esté completo. Entonces, igual el tejido se puede volver a extravasar o puede haber movilidad. Entonces, por eso es que se decide poner las mallas. Ahora, la malla de titanio está hecho de un material que está diseñado para quedarse en el cuerpo.
Entonces, en adultos es casi siempre la primera opción, pero la diferencia que tenemos que hacer en los pacientes pediátricos es que muchas veces los pacientes son pequeños y aún están en proceso de crecimiento. Entonces, al crecer, el macizo facial va a ir creciendo y también las paredes de la órbita. Y existe la posibilidad que la malla de titanio de alguna manera afecte este crecimiento. Entonces, en ellos también tenemos otros tipos de opciones de injertos. Tenemos también unas mallas de material reabsorbible, que son mallas especiales que van a, como su mismo nombre lo dice, ir reabsorbiéndose conforme vaya pasando el tiempo, mientras el hueso va consolidando en la posición correcta, porque eso ya es después de la cirugía, ¿no? Y ahora la otra opción que tenemos son los injertos autólogos. ¿Eso qué quiere decir? Se puede tomar parte de alguna estructura ósea del cuerpo y formar un nuevo piso de órbita. Puede ser calota craneal, cresta ilíaca, entre otros. Ahora, ¿cuál es la diferencia de cada uno de estos injertos? Vamos a ir conversando. Entonces, primero tenemos el injerto autólogo. Como les explicaba, puede ser hueso de calota craneal, costillas, cresta ilíaca o hasta mandíbula. ¿De qué va a depender? Bueno, uno va a depender del paciente, de la cantidad de tejido óseo que requerimos, y eso va a también depender del trazo de fractura, cuán grande es la pérdida de hueso, la edad del paciente para saber el tamaño de la órbita que tiene y también si tuviera alguna otra afectación en otra parte del cuerpo, ¿no? Para poder en ese caso decidir. Lo ideal siempre es que en el mismo procedimiento, ¿no? Se tiene que hacer la toma del injerto y la recolocación. Entonces, ¿por qué el injerto autólogo es una muy buena opción y muchos dirían que es la mejor para niños? Primero es porque siempre va a ser biocompatible. No existe un riesgo de rechazo, casi es nulo. ¿Por qué? Porque es un injerto del propio paciente. Y también el riesgo de infección es muy poco porque es, por la misma razón, injerto del propio paciente. Siempre que tenemos un cuerpo extraño es que el cuerpo tiene más posibilidad de reaccionar y producir una infección porque no lo reconoce como propio. Ahora, la viabilidad a largo plazo también es importante. ¿Por qué? Porque los injertos del tejido del paciente van a ofrecer un soporte estructural duradero. Esa es la diferencia con las mallas reabsorbibles, por ejemplo, que tienen un tiempo de vida, ¿no? Así como su mismo nombre lo dice, después de unos meses van a empezar a reabsorberse. En cambio, el tejido óseo, una vez que se va a implantar en esa zona, debería mantenerse. Y la otra es la capacidad de modelado. El tejido autólogo siempre se puede moldear con precisión para adaptarse a la anatomía del paciente. Por eso es que, por ejemplo, la misma cresta ilíaca o la costilla tiene una curvatura natural, al igual que la calota craneal, que se podría utilizar para reconstruir el techo el piso de la órbita, que como ya hemos conversado es principalmente el tipo de fractura que se ingresa a reconstruir. Ahora, también tenemos el material reabsorbible. En la imagen se puede ver cómo es una malla reabsorbible, es un tejido diferente. Y también, bueno, en la imagen se ve un modelo. Entonces, este material tiene una reabsorción gradual. La malla se va a reabsorber gradualmente con el tiempo y eso elimina la necesidad de una cirugía posterior para retirarla. ¿Por qué? Porque en algunos casos, si es que no tuviéramos otra opción, sí, pues se tendría que usar la malla de titanio. Y como habíamos dicho, para evitar que esta pueda ocasionar alguna alteración en el crecimiento natural de la órbita, se tiene que considerar la posibilidad de ingresar en un segundo tiempo para retirarla, sobre todo cuando estamos hablando de niños, ¿no? Cuando estamos hablando de adultos, como ya no existe esa posibilidad, la malla ya se queda permanentemente, a menos que se infecte o que se exponga. Ahora, el soporte que proporciona la malla reabsorbible también es un soporte mecánico para los tejidos orbitarios, pero eso solamente mientras el hueso va sanando, ¿no? Porque eventualmente la malla ya no va a continuar ahí. Y otra cosa que es positiva es que es flexible, entonces eso va a facilitar su manipulación. Pero también como ven en la imagen, si bien tiene algo de flexibilidad, no se puede remodelar. Podemos cortar los extremos, hacerla más pequeña si es que necesitamos, pero no se le puede dar una forma exactamente, ¿no? Sobre todo cuando tenemos, si hay un defecto muy grande a nivel de la órbita y hay mucha falta de tejido, simplemente va a cubrir ese espacio. Ahora, la malla de titanio, que de repente es lo más usado en adultos, bueno, una de sus características principales también es la adaptación. Se puede moldear perfectamente en el defecto óseo. Existen ya implantes preformados, como vemos en las imágenes inferiores. Este es un implante preformado para el lado derecho y para el lado izquierdo. Además de estos implantes que ya vienen preformados como de fábrica, se puede solicitar también, de acuerdo al modelo estereolitográfico, un premoldeado de la placa ya pensando en un paciente individual.
Y como en la imagen, esa es la manera en la que se coloca. Se pone en el piso de la órbita y se fija con tornillos y también de titanio a nivel del reborde orbitario. Ahora, ¿es estable? Sí, va a ser una base estable por el mismo material, ¿no? Ahora la visibilidad también, cuando hagamos un examen de control, una tomografía o una resonancia, debido al material de titanio, es fácil de identificar la posición de la malla. Ahora, eso también en qué nos ayuda, porque cuando tenemos otro tipo de injertos, siempre existe la posibilidad de que puedan moverse. Y eso en el caso de la órbita sí puede ser muy peligroso, ¿no? Porque pueden afectar el globo ocular. La malla de titanio, como se fija con tornillos, es poco probable que se movilice. Entonces, como toda cirugía, siempre van a existir riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que se podrían presentar? Si bien el paciente ya casi siempre va a ingresar con un defecto a nivel de la visión o de los movimientos oculares, el hecho de que sea una cirugía muy traumática o que pueda haber alguna complicación, existe la posibilidad, ¿no?, que haya pérdida de la visión, que haya infección por la colocación del material, que el implante se desplace o que los síntomas se agudicen, ¿no? O sea, que el paciente esté ingresando con una sintomatología de repente leve y postquirúrgica, esto se ve empeorado. Claro que esto no es lo frecuente, pero siempre es una posibilidad y debido a que los riesgos de cirugía son altos, siempre hay que tener en cuenta que cuando un paciente ingresa a sala para este tipo de procedimiento, tiene que ser porque es 100% necesario. Por eso la importancia de definir bien si el paciente va a ir a observación o si sí cumple criterios para la reconstrucción de órbita con la colocación de implantes. Ahora, nosotros hemos hablado hasta ahora sobre, bueno, la fractura de órbita, cómo es el procedimiento, en caso de que se necesite cirugía, cómo tomamos la decisión de qué tipo de implante colocar. Pero ese es el paciente ideal, ¿no? El paciente que tuvo el accidente hace 2 o 3 días, que viene por la emergencia o llega referido al hospital y ahí es que se toma la decisión. Pero hay otro tipo de pacientes que tienen ya más factores que hay que considerar y esos son los que ingresan dentro de esta categoría que podría ser una cirugía tardía. ¿Eso a qué refiere? Hay muchos niños, también puede ser adultos en general, ¿no?, que tienen un antecedente de un trauma que no ha sido tratado. Entonces llegan a nosotros ya con secuelas y el tiempo de consolidación del hueso también ya pasó. Entonces nos llegan ya con una órbita alterada, donde ya no hay la posibilidad de reposicionar el hueso porque ya consolidó de manera viciosa. Ahora, como ya tenemos la información de qué sería si fuera agudo, es que podemos entender mejor cuáles son las opciones que tenemos para una cirugía tardía. Porque en una cirugía tardía hay que evaluar igual el globo ocular, la visión, cómo se mantiene, si los movimientos están normales, si de repente solo hay enoftalmos o si eso sí está produciendo una alteración a nivel de la visión. Y el caso que yo voy a presentar del reporte es de una paciente que ha tenido estas consecuencias. Entonces, el caso clínico pertenece a una niña, mujer de 11 años, que tiene un antecedente de trauma facial no tratado. Ella cuando tenía 3 años sufre una caída, es evaluada y es de provincia en otra institución donde en ese momento, bueno, determinan que no cumple criterios o de repente no había la especialidad. El punto está en que no recibe ningún tipo de tratamiento quirúrgico. Otra salvedad que hay que tener en cuenta es que los niños pequeños es difícil hacer el examen de visión, ¿no? Sobre todo el de los movimientos, porque por eso el paciente tiene que colaborar. Cuando los niños son menores de 4 o 3 años, es difícil hacer el examen de los movimientos porque el niño no va a seguir las indicaciones, menos también en esa situación, ¿no? En un trauma, de repente hay bastante edema palpebral, no se puede ver bien la visión y si es que la alteración no es muy evidente, los papás puede que tampoco se den cuenta o que pase desapercibido. Eso es una de las principales también dificultades en el examen físico inicial cuando tenemos ese tipo de traumas en niños pequeños. Y es el caso de ella, ¿no? Ella tenía 3 años cuando fue el accidente, la madre refiere que la lleva al hospital cercano a su casa, le dijeron que no necesitaba ninguna cirugía y bueno, sí, continuó. No tenía una alteración como sea, también un defecto, pero era algo mínimo, ya más estético. Entonces llega primero al consultorio de oftalmología, donde le encuentran que tenía estrabismo, alteración de la visión, endoftalmos y limitación a la aducción.
Todas estas características pertenecían a la órbita derecha. Ahora, la niña ahora ya de 11 años, sí, ella nota esa asimetría a nivel de la órbita, donde el ojo derecho da esa impresión de verse más pequeño versus el izquierdo. También tiene una diferencia importante de la visión con respecto del ojo derecho versus el izquierdo. Y también tiene estrabismo, ¿no? Ella usaba lentes con una diferencia grande entre ambos ojos. Y vienen con esa interrogante si todavía era candidata para cirugía. Entonces, teniendo en consideración lo que ya hemos expuesto, claro, tenemos una niña que tiene secuelas, producto del trauma facial que sufrió años anteriores. Ya es una niña que se da cuenta que tiene una simetría facial, que nota esa diferencia en la agudeza visual entre ambos ojos. Y por la edad aún está en proceso de crecimiento. Entonces, nosotros descartamos la opción de la malla de titanio. Y la otra opción que es utilizar una malla reabsorbible tal vez. Como ya tenemos una órbita, como les decía, que ha consolidado de la manera incorrecta, el volumen orbitario en general es mucho versus el lado sano. Y la malla reabsorbible no tiene la suficiente firmeza para corregir este defecto, que como les digo ya no se ve como un defecto en la tomografía, sino se ve como una órbita mucho más grande que la otra. Entonces tomamos la decisión de colocar un injerto autólogo de calota craneal. Nosotros en la institución tenemos la posibilidad de trabajar con modelos en 3D. Entonces se hizo la planificación preoperatoria utilizando los modelos de 3D y también tanto preoperatoriamente como intraoperatoriamente. Y también se hizo la planificación para tomar la decisión de cuánto era el tamaño del injerto que requeríamos para esta reconstrucción. Esa parte previa se hace también con el equipo de ingeniería biomédica, donde hicimos una comparación entre la órbita derecha y la órbita izquierda, y se encontró que el defecto aproximadamente era de 18 o 20 milímetros con respecto del piso de la órbita del lado derecho versus el izquierdo. Ahora vamos a ver también cómo se ve en la tomografía. A simple vista se logra ver que la órbita derecha tiene mayor volumen que la izquierda, pero también se logra sacar el cálculo, ¿no?, exacto viendo las imágenes y los programas. Una vez que hemos calculado cuánto es la cantidad de injerto que tenemos que tomar, se hace también la planificación, sacamos la cantidad que requeríamos, se hace una incisión a nivel de cuero cabelludo, se toma la muestra del tejido óseo que requerimos. Ahora, como habíamos conversado también, la calota craneal tiene esa forma redondeada que asemeja la forma que tiene el piso de la órbita, porque el piso de la órbita no es recto, ¿no? También tiene una concavidad. Y se decide fijarla al reborde orbitario con una placa y tornillo de un sistema también muy delgado para evitar que el implante pueda desplazarse. Ahora, una vez que ya tomamos la muestra del injerto óseo en sala de operaciones, utilizamos el modelo, porque aquí el modelo sí es el modelo 3D que se hizo en el laboratorio, pero aquí ya tenemos el injerto de calota craneal. Lo posicionamos en el modelo para asegurarnos que estamos cumpliendo con las medidas que requerimos y también para ver si es que tuviéramos que hacer algún cambio de último minuto. En este caso, vimos primero en el modelo, quedó como se había planificado. Entonces pasamos a colocarlo en el paciente. En este caso se le hizo a la niña un abordaje transconjuntival para evitar cicatrices. Y en esta imagen se puede ver cómo aquí está el borde de la placa delgada, que es la misma que aquí, y aquí el injerto ya está por dentro, ¿no? Está en la posición y debajo del globo ocular del lado derecho. Ahora estas son las tomografías que les decía. Esta tomografía es la tomografía preoperatoria, donde se puede ver a simple vista cómo esta órbita derecha es mucho más grande que la órbita izquierda. Y si hiciéramos una línea entre ambos pisos de órbita, se ve que hay una diferencia importante, casi era 1 centímetro de diferencia. Aquí también es una toma sagital de igual preoperatorio. Este es el reborde de la órbita y aquí es donde debería estar el piso, pero no hay. Como les digo, aquí no se ve, yo acá ya no veo una fractura, no, simplemente veo una órbita mucho más grande que la otra. Aquí ya no tengo hueso para reposicionar. Esta es la tomografía posoperatoria, donde aquí se puede observar
el injerto de calota craneal y también se puede ver parte de la plaquita que se usó para fijarlo. Y aquí también tenemos la tomografía postoperatoria del control, donde se ve el injerto de calota a nivel de donde debería estar el piso de la órbita, que si comparamos versus el pre, aquí no había nada, porque el nuevo piso de la órbita está aquí, ese fue por la secuela, ¿no? Y nosotros aquí aproximadamente está 8 milímetros por encima, que era lo que queríamos alcanzar. Ahora, este caso tuvo muy buenos resultados, tanto imagenológicamente como físicamente, ¿no? La niña mejoró. Oftalmología lo considera que ya está candidata para hacer la cirugía del estrabismo por ese reposicionamiento del piso y por el mejor del volumen orbitario. Ella también ha notado una mejora en la parte estética porque ve que el globo ocular del lado derecho ya no se ve pequeño versus el lado izquierdo, no esa simetría. Ella tiene 12 años, entonces se encuentra muy satisfecha con los resultados y hasta ahora se hizo un último control ya un año después de la cirugía donde el hueso se mantiene en la posición y no se ha visto que se haya reabsorbido tampoco en ninguna medida, ¿no? Entonces se mantiene su posición y sigue cumpliendo el propósito para el que se les dio. No hubo cicatriz por el tipo de incisión que utilizamos y a nivel de cuero cabelludo la incisión queda oculta por el cabello, entonces tampoco hay ningún tipo de secuela o de cicatriz visible. Este caso es un caso, bueno, a considerar porque no siempre vemos pacientes que tienen o que vienen a la institución con tanto tiempo después del trauma. Lamentablemente, a veces por la falta de especialistas o como les digo, el reto que consiste en una buena evaluación de un paciente pediátrico, puede que este tipo de patologías pasen desapercibidas, ¿no? Pero lo que se le ofrece igual al paciente es lo que se ha descrito que es la mejor de las opciones y estamos teniendo buenos resultados. Eso sería todo. No sé si de repente habrá alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Invito a los participantes para que puedan realizar sus consultas a nuestra ponente. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Doctora, nos saludan desde Paraguay. Están conectados viendo o participando de la sesión del día de hoy. Doctora, no Saludos a tenemos todos los preguntas. conectados. No tenemos preguntas, pero quisiera que nos dé un comentario final, doctora, acerca de esta ponencia. Su comentario final, algunas recomendaciones, ¿no? Para nuestros Ya. participantes. Muchas gracias, doctora, por los minutos que se ha tomado en acompañarnos el día de hoy. Ya, claro, gracias a ustedes por la invitación y a todos los que están participando. Yo creo que la idea final que nos deberíamos llevar es que nunca es tarde para intentar encontrar una solución y siempre hay que ofrecerle la mejor de las alternativas a los pacientes. También aquí en la institución estamos dispuestos siempre a apoyar a casos que entendemos la complejidad y la dificultad que a veces se tiene en otras instituciones que de repente no cuentan con la misma capacidad resolutiva que tenemos nosotros. Entonces, también si hay dudas con respecto a alguna fractura de macizo facial en un paciente pediátrico, siempre la recomendación es hacer la referencia. Si no es urgente, puede ser por consultorio externo, pero es importante la evaluación. Como les digo, muchas veces no hay de repente el conocimiento o la dificultad del examen físico y se puede dejar pasar. Entonces hay que evitar que eso suceda. Si cualquier médico, licenciado, personal de salud tiene una duda sobre si el paciente requiere o no cirugía, siempre existe la posibilidad de referencia para nosotros poder evaluarlos. Y en caso de que vaya con observación, por supuesto que también no hay ningún problema, pero se le explica al familiar y también al paciente para que los casos no lleguen a este punto, ¿no? Que ya vienen años después. Muchas gracias, doctora. Doctora, antes de terminar, hay una pregunta. Mire, hay dos preguntas, pero voy a empezar con una que es muy interesante. Yo a usted la conozco, sé que aquí en el instituto, usted es de las profesionales o especialistas que suele requerir trabajos de nuestro laboratorio de innovación.
la suele apoyar con algunos modelos en 3D. Doctora, quisiera que nos comente a manera de experiencia cómo es su relación con el equipo del laboratorio de innovación, cómo usted solicita estos modelos, cuál es el tiempo de demora, ¿no? Y cómo le ayudan usted desde el laboratorio de innovación. Claro, nosotros en la especialidad de cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial requerimos mucho del apoyo del laboratorio, de los ingenieros biomédicos. Tenemos un flujo de trabajo. Casi siempre los pacientes tienen ya las imágenes hechas en la institución, la tomografía, que casi siempre es lo que utilizamos. Se tiene que solicitar, hacer una solicitud para la preparación de los modelos en 3D. Eso se maneja de manera directa con la ingeniera encargada, coordinamos con ella una vez que tenemos el modelo y también de manera paralela se hace la planificación utilizando los sistemas que ellos manejan. Entonces es un apoyo mutuo, ¿no? Uno va y hace la planificación haciendo la solicitud de lo que requerimos. En este caso, por ejemplo, como les comenté, nos ayudó para calcular cuánto era el tamaño que yo necesitaba del injerto y también la posición en la que tenía que ponerlo. Eso se hace la planificación en la computadora. Pero además de eso, al tener el modelo 3D estéril in situ en la cirugía, antes de poner el implante en el paciente, se pudo poner el implante previo en el modelo para asegurarnos que la posición sea correcta. Ahora, nosotros en general usamos o nos apoyamos bastante de los modelos en 3D para tumores, sobre todo tumores que van a requerir una reconstrucción microquirúrgica, principalmente de mandíbula, también a veces de tumores de maxilar superior, donde el manejo es muy parecido. Se hacen los modelos en 3D del preoperatorio y hacemos la planificación en la computadora y también hacemos los modelos del postoperatorio, que es como queremos que resulte finalmente. También se puede utilizar en algunas fracturas complejas para hacer el premoldeado de placas utilizando igual los modelos. Entonces, a nosotros la verdad sí nos ayuda bastante. El flujo es un flujo relativamente rápido porque casi siempre el modelo lo imprimen dentro de la primera semana de que se hace la solicitud y de acuerdo a eso sí se hace la planificación con ellos y se puede imprimir el siguiente modelo. Entonces sí es un flujo muy rápido y estamos en constante coordinación. Nosotros lo que nos encargamos de ver principalmente es los tumores y las fracturas de macizo facial. Todo eso es lo que nos puede apoyar con los modelos en 3D y sobre todo con la planificación prequirúrgica. Muchas gracias, doctora. Justo con su respuesta hemos atendido estas dos consultas que nos comentaba la doctora Patricia Paredes. Ella nos preguntaba acerca del proceso con el trabajo de ingeniería o el laboratorio de innovación y qué casos se encuentran trabajando, ¿no? Y usted ya lo especificó también con el tema de la planificación quirúrgica. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a la doctora, repito, gracias por darnos estos minutos para compartir sobre su experiencia. Y recuerden, cada martes nosotros con ustedes, con todos ustedes los participantes, socializamos algún tipo de publicación o de experiencias de investigación realizadas dentro del instituto con médicos con la afiliación institucional o médicos invitados que han realizado investigación aquí de Niño San Borja. Muchas gracias a todos, doctora, muchas gracias y los esperamos en la próxima semana. Están cordialmente invitados cada martes a las sesiones de martes de divulgación. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Nos vemos, Hasta doctora. luego. Muy amable. Hasta luego.